vamos a tener el lujo de recibir ahora a Álvaro Vargas Llosa. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por invitarme a ser parte de esta sesión inaugural. Me siento muy honrado y particularmente de compartir este quinceañero con Relial. Saben ustedes que los 15 años son el umbral de la pubertad. Algunas culturas precolombinas incluso tenían ritos de pubertad muy importantes que ocupaban un rol central en esas sociedades, y luego Europa añadió los suyos con una dimensión más bien religiosa, y el quinceañero se convirtió desde entonces en parte de una gran tradición cultural. Así que no es cualquier cumpleaños. A los 15 años se pueden hacer muchas cosas importantes en esta vida. Mozart había compuesto 2 óperas a los 15 años ya. Haydn había compuesto una misa. José Martí ya había sufrido su primer cautiverio. Y Relial acabó con el lulapetismo en Brasil, con el kirchnerismo en Argentina y con el correísmo en Ecuador. Así que no está en mala compañía. Yo quisiera antes que nada recordar siempre hay que hacerlo a nuestros hermanos latinoamericanos que están hoy viviendo dictaduras ominosas. Quisiera recordar especialmente a 11 millones de cubanos, a más de 30 millones de venezolanos, a 6 millones de nicaragüenses y en cierta forma también a 11 millones de bolivianos. Para todos ellos nuestros pensamientos de solidaridad y nuestra convicción y nuestra promesa de acompañarlos hasta el último segundo, del último minuto, del último día en la reconquista de la libertad. Quisiera también recordar que América Latina vive hoy un periodo verdaderamente definitivo. En cierta forma se está jugando el futuro de las próximas décadas en toda esta región, y en pocos países está en juego todo eso de un modo más dramático, de un modo más intenso y de un modo más abarcador que en este país, que en la Argentina. Los liberales nos hemos dividido en los últimos casi 4 años, a veces de un modo muy intenso, con acrimonia, a veces con agresividad, y ciertamente como parte de un ejercicio intelectual que fue mucho más allá de un debate o una discusión de ideas, y que por momentos asumió la dimensión de una, refriega personal con respecto a lo que estaba pasando en Argentina. Un sector de los liberales latinoamericanos y también argentinos veía en la experiencia del presidente Macri algo así como una traición de los principios y las ideas de la libertad, y a través de eso una hermosa oportunidad perdida. Otro sector de los liberales veían en lo que estaba pasando casi la consecuencia natural de una herencia de 70 años que era muy difícil revertir y cuya, modificación y corrección entrañaba un tipo de liderazgo y un tipo de reforma que esta sociedad no estaba culturalmente y tampoco coyunturalmente preparada para resistir. Seguramente en este salón algunos de ustedes pertenecen a un bando, algunos pertenecen al otro, y habrá en medio, en esa zona gris que siempre existe, algunos más. Pero yo creo que hoy la Argentina no se puede dar el lujo de que nos dividamos, porque independientemente de que algo de razón tienen ambos bandos, independientemente de que es verdad que este gobierno desperdició la oportunidad de emprender algunas reformas muy profundas que eran indispensables para empezar a revertir, no para revertir, para empezar a revertir la tendencia de 70 años y dar a una masa crítica de argentinos razones suficientes para que 2 o 3 gobiernos consecutivos pudieran reformular las bases del modelo socioeconómico de este país. También es cierto que había muchos riesgos y muchos obstáculos para esa tarea, y que la inhibición, la timidez, la quizá falta de convicciones que muchos de quienes tenían funciones de gobierno exhibían en ese momento tenían alguna razón de ser. Pero no hay que equivocarse con respecto a la responsabilidad
de lo que ocurre hoy. No es culpa de un gobierno, sino culpa de un modelo que tiene más de 70 años, que hoy haya más de 15 millones de personas pobres en Argentina, que alguna vez fue el faro de América, que hoy haya 19 millones de argentinos que viven de 6 o 7 millones de argentinos productivos a través de la acción expropiadora del Estado. No es culpa de un gobierno, es culpa de un modelo. No es culpa de un gobierno, sino de un modelo, que hoy este país tenga un signo monetario que se deshace como tierra entre las manos, como arena entre las manos. Es culpa no de un gobierno, sino de un sistema, de un modelo, que este gobierno cometió el error de no saber reformar, pero que tiene una antigüedad mucho mayor a la de esta administración. Y creo que es importante recordar eso, es importante colocar la responsabilidad allí donde está, porque de otro modo podríamos cometer la terrible injusticia histórica de creer que lo que más conviene a este país en los próximos días es que regrese al poder el continuador de esa tendencia, el prolongador de esa infausta tradición a modo de venganza contra las sombras, que también las ha habido sin duda, de estos últimos 4 años. No se equivoquen, la opción que encarna hoy el señor Fernández es la peor de todas las opciones en juego. Representa la continuidad de un modelo que ha convertido a este país, que era un país próspero, desarrollado, un verdadero imán de inmigrantes del mundo entero, en un país que da mucha pena en el mundo exterior por su nivel de empobrecimiento, su nivel de acanallamiento institucional en muchos sentidos y por su nivel de derrotismo y desmoralización que se palpa en el aire en cualquier ciudad argentina. Volver a dar la oportunidad de gobernar a quienes son responsables de ese atraso histórico, a mí me parecería un acto de suprema irresponsabilidad, y tratar en un ejercicio intelectual de liberales puros de dar a esa opción una nueva oportunidad para seguir hundiendo a Argentina en el fondo del mar es, a mi modo de ver, un acto de suprema injusticia, de suprema crueldad para con este país y, a mi modo de ver, un acto del que muy pocos liberales deberían sentirse orgullosos. Dicho esto, el gobierno del presidente Macri cometió muchos errores importantes y eso significa que si los argentinos, contra todo pronóstico, le dan dentro de pocas semanas la oportunidad de volver a gobernar, los liberales que están aquí y los que no están, tendremos una enorme responsabilidad, la responsabilidad de forzarlo a través de todos los mecanismos lícitos posibles a acometer aquellas reformas que debió acometer en su momento. Cuando un país tiene un Estado que devora la mitad de la riqueza que crean sus pocos ciudadanos productivos, cuando un país tiene un sistema financiero que devora la riqueza de los argentinos, los ahorros, el sistema financiero hoy literalmente devora los ahorros de los argentinos, cuando uno tiene un sistema de descrédito internacional porque ha tenido que volver a declararse en suspensión de pagos sin mencionar esas palabras, cuando uno tiene un sistema en el que contratar a un trabajador es un acto heroico, cuando uno tiene un sistema en el que es casi imposible crear riqueza comparable a la que crea en algunos otros países no demasiado lejanos, porque uno se enfrenta a un laberinto de creta desde el punto de vista impositivo y desde el punto de vista regulatorio, cuando uno tiene que hacer frente a casi 100 impuestos que en los 3 niveles de gobierno de este país asfixian, sofocan, estrangulan, aerrojan la creatividad y la inspiración de los empresarios, evidentemente hay algo muy profundo que reformar y cualquier jefe de Estado que tenga ante sí la responsabilidad de enfrentar esa herencia está moralmente obligado a acometer esa tarea, aun si teme que ese país no esté o no está culturalmente preparado para ello. De manera que si el presidente Macri renueva su mandato contra todo pronóstico, la tarea de los liberales será combatir a todos aquellos que desde otras zonas
del espectro político estarán presionando al presidente para perseverar en el rumbo, a mi modo de ver, equivocado, que en algunas zonas de su gestión evidentemente han llevado a la situación en la que estamos. Así que para los liberales la gran tarea no es derrotar al presidente Macri y abrir las puertas al peronismo, una vez más en la historia reciente y aciaga de este país. La gran misión de los liberales en los próximos años será asegurarse de que el presidente Macri y una mejor administración Macri sean capaces por fin de hacerle frente a ese gran adversario que es el legado de 70 años que hoy han sumido a este país en la crisis en la que está. Yo, desde luego, sé exactamente en qué lado estaré y cuál será mi tarea, desde una posición, por supuesto, humilde y pequeña, y me gustaría pensar que gran parte de los liberales argentinos y latinoamericanos pensarán de la misma manera. ¿Y por qué es esto importante desde el punto de vista latinoamericano? Porque lo que ocurre acá trasciende las fronteras de este país. En cierta forma, yo mencionaba hace un momento la victoria extraordinaria en estos últimos 15 años que ha supuesto la derrota del lulapetismo en Brasil, la del propio kirchnerismo en Argentina, la del correísmo en Ecuador y el debilitamiento serio, por supuesto, que sufre la dictadura venezolana y algunos de sus otros satélites. Pero también la contraparte de eso implica que aquellos países donde, como en Argentina, se les dio una oportunidad a las causas liberales, en cierta forma se volvieron una referencia para el resto de la región, un laboratorio de nuestras ideas, una plataforma de lanzamiento, de relanzamiento en realidad, porque estas ideas no tienen mucho de novedoso, son ideas que están allí desde hace mucho tiempo, para la causa de la libertad. Y por eso es tan grave que nos declaremos derrotados y que la Argentina, una vez más, caiga en manos de los adversarios de la libertad, porque las reverberaciones de aquello podrían ser verdaderamente continentales. Y eso no hay que permitirlo. Estamos en una oportunidad extraordinaria de reformar el Brasil, el gigante de Sudamérica, de reformar Argentina, de reformar Ecuador, y en cierta forma hoy es más necesario que nunca contraponer esos ejercicios de reforma a esa gran amenaza que empieza a llegar del norte y que creo que Gerardo mencionó hace un momento, que es la de México. México, que está hoy en manos de un gobierno de tendencia más bien populista, que todavía no ha llevado sus creencias, convicciones tribales todo lo lejos que quisiera, pero que evidentemente está empeñado en avanzar por ese camino. Si nosotros desde este lado del hemisferio no hacemos contrapeso a esa amenaza, ayudando a reformar la Argentina, ayudando a reformar el Brasil, ayudando a reformar Ecuador y el día de mañana ojalá también Venezuela y Bolivia y Nicaragua, será muy difícil impedir que en México el populismo siga ganando espacios y arrebatando espacios a la causa de la libertad. De manera que aprendamos de los adversarios de la libertad solo una cosa, que es el sentido de fraternidad, el sentido de solidaridad internacional. Siempre admiré en los adversarios de la libertad que allí donde hubiera un socialista, en el último rincón del mundo, sentían que tenían una responsabilidad. Sentían que allí donde hubiera un socialista, por apartado que estuviera, por pequeña que fuera su posibilidad de victoria, por marginal que fuera su ubicación, tenían la obligación de abrazar a ese socialista y hacerlo formar parte de una gran confraternidad internacional. Yo creo que nosotros debemos recuperar ese espíritu, pero para la buena causa, para la causa de la libertad. La batalla de los argentinos es la batalla de todos los latinoamericanos. La batalla de los ecuatorianos es la batalla de todos los latinoamericanos. La batalla de Brasil es la batalla de todos los latinoamericanos, rivalidades futbolísticas aparte. De modo que mi mensaje es un mensaje de optimismo, más que de derrota. Yo no he conocido al liberal o la liberal que frente a una adversidad y un desafío no se levante con la fuerza con la que se levanta una cometa contra el viento. Los he visto acometer las hazañas más admirables. Recuerdo siempre a nuestro Nelson Mandela. No sé si ustedes oyeron hablar de un presidiario cubano, Mario Chanes de Armas,
un hombre que se pasó 30 años en las mazmorras de Cuba, en las ergástulas de Cuba, que estuvo preso más años que Mandela, de quien muy poca gente ha oído hablar fuera de Cuba, y un hombre cuyos miserables carceleros no pudieron instalar en él un segundo, un instante de duda, de pesimismo, de desmoralización, de derrota y mucho menos de arrepentimiento a lo largo de ese interminable cautiverio. Porque los defensores de la libertad tienen ese espíritu de resistencia que los hace inmunes al desaliento. De manera que yo veo en las circunstancias actuales infinitamente más razones para el optimismo que para el pesimismo. Veo infinitamente más razones para redoblar la lucha, para recuperar energías y para seguir dando en todos los frentes la batalla del individuo, la batalla de la libertad. Mi mensaje, por tanto, hoy es un mensaje de victoria, es un mensaje de optimismo, además de un mensaje de felicitación por estos primeros 15 años, que espero que sean los primeros de muchísimos más. Muchísimas gracias.